Bueno, damos para iniciar entonces esta clase de la última de Fundamentos de Teoría de la Computación, donde vamos a ver otra forma de modelar algún tipo de problema. ¿Sí? La última vez estuvimos viendo cómo modelar mediante grafos y la anteúltima vez estuvimos viendo todo lo que tiene que ver el modelado de autómatas finitos. ¿Sí? Bueno, en este caso particular vamos a ver otro tipo de modelo que se llama el modelo de redes de Petri, que en particular es una extensión de lo que es la teoría de grafos y fundamentalmente es el modelado más fuerte o más imponente que podemos encontrar para ustedes en esta carrera, en la licenciatura en sistemas. Este va a ser el tipo de modelado más poderoso, que más puede llegar a abarcar, básicamente porque resuelve un montón de otros problemas que tiene el modelado de grafos, el modelado de diagramas de flujo, que es otro que vieron, el modelado de autómatas finitos. Bueno, estos tres modelados, que son como los que más estuvieron viendo durante todas las otras materias, tienen algún déficit, que ahora ni bien avancemos se los voy a ir mostrando, que con redes de Petri podríamos llegar a solucionar. En particular, las redes de Petri se suelen utilizar mucho para el modelado de lo que son los sistemas distribuidos o los sistemas concurrentes, o sea, básicamente los sistemas en los cuales las cosas que aparecen en simultáneo son bastante interesantes. O sea, son sistemas en los cuales aparecen acciones en simultáneo. Entonces, ese tipo de acciones que pueden ocurrir en el mismo momento o justamente distribuidas en distintas computadoras, no se pueden modelar ni con autómatas finitos, ni con diagramas de flujo, ni con grafos, ni con ningún otro modelo. Hay que hacerlo con algún tipo de modelo dinámico. En particular, se puede hacer con con redes de Petri. Bueno, ahora cuando miremos el dibujo vamos a ver que las redes de Petri básicamente se parecen a un grafo, solamente que entre medio de las aristas aparece un nuevo concepto, que es el concepto de la transición, ¿sí? Pero después, en líneas generales, vamos a ver que es muy parecido. En este PowerPoint lo van a tener subido al campus, obviamente. Acá tienen las definiciones formales, pero pasemos un poco a ver cómo se ve una red de Petri. Acá tenemos un primer pantallazo de lo que sería una red de Petri, que si uno lo mira con cariño se parece a un grafo, es decir, ¿por qué? Porque hay nodos, ¿sí? En este caso particular, en estos nodos que aparecen, que ahora se van a llamar plazas, no aparecen datos en cuestión, ¿sí? No es que vamos a albergar algún dato en el nodo, ¿no? El nodo simplemente va a representar un estado, ¿bien? Y los nodos van a estar unidos a otros nodos por medio de una arista. Eso parece igual que los grafos, pero como estamos viendo, la arista entre medio tiene algo que se llama una transición. Es decir, ahora los nodos se van a estar uniendo a una transición y las transiciones a los nodos. Es decir, va a dejar de existir la relación directa entre dos nodos. Es decir, ya no voy a poder ir más de un nodo a otro nodo. Para eso voy a tener que pasar por una transición. Las transiciones son justamente el consumo o la generación de algún tipo de recurso para pasar de un estado al otro. Ahora lo vamos a profundizar un poquito. Y estamos viendo que en cada uno de estos nodos o estados aparece el concepto de testigo o de token, ¿sí? Que son los recursos que tenemos en un determinado estado para utilizar. ¿Sí? Son recursos que pueden ser cualquier cosa. Puede ser desde plata hasta memoria, hasta posiciones, hasta algún tipo de variable. ¿Sí? Puede ser cualquier cosa, lo que a ustedes se ocurra, pero van a ser recursos que vamos a consumir por nuestro programa, por nuestro modelo. Entonces, este es el aspecto general que tiene una red de Petri. Como habíamos visto, también en grafos, habíamos visto que las aristas pueden ser ponderadas. Bueno, en este caso también vamos a ver que justamente los arcos que unen las plazas con las transiciones también pueden ser ponderadas, es decir, pueden generar algún consumo distinto de uno. Bien, bueno, acá hablo un poco de justamente el dinamismo que generan las redes de Petri. Entonces ahora llega un momento en el cual vamos a tratar de profundizar un poquito lo que les estuve comentando hace un rato, cuando veamos cómo funcionan las redes de Petri. Acá tenemos cómo es una posible función de una red de Petri. En el estado izquierdo vemos el estado inicial, donde tenemos cuatro plazas, una única transición que se llama T, y vemos que tenemos en la plaza superior izquierda un recurso, en la plaza inferior izquierda tres recursos, una transición y dos transiciones de llegada, o sea, dos estados distintos de llegada. ¿Cómo se interpreta esto? Esto se interpreta que la transición T
para ejecutarse, para funcionar, para evolucionar hacia un nuevo estado, va a necesitar consumir un token desde la plaza superior izquierda y un token desde la plaza inferior izquierda. Si se cumplen con estos requisitos, es decir, si las plazas correspondientes tienen la cantidad de token que justamente acabo de decir, la transición se dispara o se activa y hace que estos tokens se muevan hacia otras plazas. ¿Sí? ¿Cómo podría ser esto? A la derecha tenemos cómo es el disparo o la activación de la transición T. Vemos que T consumió un token de la plaza superior izquierda y lo envió, por así decirlo, a la plaza superior derecha. ¿Sí? Es como que uno podría imaginar que el token se movió por esta transición y llegó a la otra plaza. Y lo mismo pasa con la parte inferior. Se consumió uno de los tokens y se movió hacia abajo a la derecha. Bueno, el se movió o el recorrió lo tomamos con pinza porque ahora cuando hagamos alguna red de Petri ponderada vamos a ver que no es tan así, no es que las bolitas se mueven por las curvas, pero como ponemos la primera intuición va bien. Bueno, acá hago una breve pausa y me dicen si más o menos entienden cómo es el concepto de un disparo. ¿Sí? Disparar una transición quiere decir que los tokens evolucionan, ¿sí? Cambian su estado. Y una transición se dispara solamente si podemos consumir la cantidad de token que tenemos, ¿sí? Si no, no se va a disparar. Bueno, lo que vemos a la izquierda se lo suele llamar el tiempo t sub 0 o el tiempo inicial, y lo que tenemos a la derecha podría ser un tiempo t sub 1, ¿sí? Que es el tiempo que le sigue. ¿Sí? Los tiempos por lo general se los van enumerando con subíndices. ¿Sí? Bueno, acá menciono un poco cómo funcionó el tiempo de disparo. Pasemos a esta parte, ¿sí? Es exactamente el mismo ejercicio, pero ahora nuevamente los arcos van a estar ponderados, es decir, van a tener alguna etiqueta superior o inferior en este caso, donde vamos a ver cuántos tokens necesito consumir. El ejemplo es el mismo, tenemos la misma transición que se llama T, pero veamos qué ocurre, si es que ocurre algo. La parte superior me dice que la transición va a consumir un token y va a repartir el otro token hacia la derecha. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este token que está acá lo voy a consumir por mi transición y una vez que mi transición se activa, esta transición va a generar otro token y lo va a mover hacia la plaza. ¿Sí? Eso es lo que va a ocurrir y es lo que estamos viendo en la parte superior derecha, en la parte acá de la derecha, vemos que eso fue lo que hizo ese token. ¿Sí? Ahora, en la parte inferior es quizás la más nutritiva, lo más interesante. ¿Por qué? Porque me dice que esta transición va a consumir dos tokens de la plaza inferior, es decir, va a consumir estos dos tokens, ¿sí? Va a consumir un token, va a consumir otro token de la plaza inferior derecha, los consume, y acá viene quizás lo más antiintuitivo que genera este tipo de redes, es que no siempre lo que uno consume es lo mismo que devuelve, ¿sí? Yo acá estoy consumiendo dos recursos de cualquier tipo y devuelvo tres recursos que podrían ser de otro tipo, no importa, van a ser los recursos que sean compatibles con esta plaza, pero es interesante ver que si bien consumí dos, estoy generando tres tokens, ¿sí? Es por eso que vemos que en el resultado final me quedan tres. Entonces, acá nuevamente hago una pausa y me dicen si me entendieron esto. Uno puede generar muchos más tokens de los que recibe. Y caso inverso, uno puede consumir un montón de tokens y generar uno solo, ¿sí? No tiene por qué ser exactamente igual el número de tokens que recibimos que el número de tokens que generamos, ¿sí? ¿Me siguen con esto? Sí, más que un movimiento de tokens es como un consumo y Es un una producción. consumo, sí, claro. Por eso en el ejemplo anterior les dije movimiento porque era la primera vez, pero básicamente no es que se están moviendo las pelotitas, los tokens, sino que uno consume token para hacer alguna determinada actividad y esa actividad desencadena en otros tokens, en otra cantidad de tokens. Que por ahí es la misma, por ahí es menos, por ahí es más, pero uno tiene que quedarse con que los tokens no son un ítem, los tokens son recursos que consumo y que genero, que pueden ser distintos. Entonces, efectivamente, no es que uno hace que las pelotitas viajen, no, las pelotitas se consumen y las pelotitas se generan, ¿sí? Eso ocurre con los tokens, ¿ok? Entonces, como para una primera idea, pensar que las pelotitas se mueven va bien, pero a partir de este slide vemos que no. Simplemente consumimos una determinada cantidad de recursos para generar una nueva cantidad de recursos. Bueno, esto que está ocurriendo acá abajo tenía un nombre en particular. O sea, cuando yo consumo
menos recursos de los que genero, tenía un nombre en particular. No sé si alguno se acuerda cómo era eso. Déficit. Eh, no, de hecho es lo contrario a déficit, porque estoy consumiendo poco Ah, y claro. generando mucho. Sería como un superávit, Verdad, verdad. utilizando esa forma de expresión, sería como un superávit, pero bueno, no, si no se llama así, los nombres son fuentes y sumideros. ¿Sí? En este caso, ¿qué creen que va a ser? Si yo consumo 2 y genero 3, va a ser una fuente de recursos. ¿Sí? Esta transición es una fuente de recursos, porque estoy generando más de los que consumo. ¿Sí? Y el caso contrario sería un sumidero, donde yo consumo, por ejemplo, 8 tokens y genero 1. Eso es un sumidero, porque perdí 7 en el camino. Como que uno puede generar esa diferencia de token para darse cuenta si está ganando o está perdiendo. ¿Ok? Bueno, en este caso particular es una fuente de token. ¿Me siguen? Sí, sí. Buenísimo, bien. Sigamos recorriendo un poco el PowerPoint. Después ahora enseguida pasamos a un ejemplo en la pizarra que me parece más interesante. Bien, bueno, acá empieza a hablar un poco de cómo es la forma, lo que se llama la forma vectorial de describir a una red de Petri, porque obviamente si uno la tiene con los dibujitos parecería ser bastante más sencilla, pero los dibujitos a la hora de pasarlos a nivel computacional podría ser un poco complicado, ¿sí? Entonces vamos a ver un poco la nomenclatura de teoría de conjuntos que necesitamos para poder describir a la perfección una red de Petri y todos sus estados, ¿sí? Déjenme ver que yo más adelante creo que tenía un ejemplo, este que está acá. Este me parece excelente para aclarar un poco todo, ¿sí? Porque ahora en estos slides iba explicando uno por uno, pero acá vamos a ver todos los conjuntos necesarios para definir una red de Petri. Bueno, tenemos nuestra red de Petri, que es la que tenemos acá, donde tenemos en este caso 5 plazas, ¿sí? Los círculos, los nodos son lo que se llaman plaza, y las plazas están numeradas, ¿sí? Plaza P sub 1, plaza P sub 2, P sub 3, P sub 4, P sub 5. Bueno, y eso es lo primero que uno tiene que tener presente a la hora de describir una red de Petri. ¿Cuántos nodos vas a tener? ¿Sí? Y esto es lo que tenemos acá, la cantidad de plazas, lo que se llama P. ¿Sí? El conjunto P no es otra cosa más que la cantidad de plazas que vamos a tener y qué nombre tienen las plazas. No solamente va a alcanzar con la cantidad, sino los nombres. Bien, entonces en este primer conjunto lo que hacemos es eso, es nombramos justamente la cantidad y el nombre que tienen las plazas. Por eso aparece desde P sub 1 hasta P sub 5. ¿Sí? Esto es como lo más fácil. De la misma forma, nombramos cuántas transiciones vamos a tener y qué nombre van a tener. En este caso tenemos una transición que se llama T sub 1, otra transición que se llama T sub 2 y otra transición que se llama T sub 3. Entonces acá tenemos justamente el conjunto de las transiciones. Si yo digo la cantidad de plazas y la cantidad de transiciones, no estoy diciendo mucho. ¿Por qué? Porque justamente lo que importa es qué plaza se relaciona con qué transición. Bueno, y eso es lo que tenemos acá, ¿sí? La función de transiciones, que justamente nos muestra los vínculos que hay. Por ejemplo, me está diciendo que la plaza P sub 1 va o está relacionada con la transición T sub 1. Es lo que estamos viendo acá. O sea, sería como esta lista que tenemos acá. Después de la transición T sub 1 nos relacionamos con la parcela o con la plaza P sub 2, es decir, tenemos esta lista de acá. Como verán, las aristas o los arcos ahora no tienen nombre, ¿sí? Lo único que van a tener va a ser el peso. Por ejemplo, pasemos a la siguiente, la que dice que de la transición T sub 1 me voy a mover a la plaza P sub 3, que es la que tenemos acá en la parte inferior izquierda. Esta es la transición T sub 1, P sub 3. Y bueno, podemos seguir con todas las otras, no voy a seguir porque creo que se entiende. Bien, entonces todas estas son las relaciones que hay entre las transiciones y las plazas. Como pueden observar, no hay transiciones, o sea, no hay pares ordenados que tengan dos transiciones o dos plazas. Siempre es plaza-transición o transición-plaza. No queda mucha más vuelta que eso. Entonces, de esta forma, mal que mal, uno ya tiene definido los círculos, las aristas y las relaciones entre los círculos y las transiciones. O sea, ya tenemos como los círculos y las flechas. ¿Qué otra cosa falta? ¿No? Hay como dos cosas que hay que describir para poder generar esta red de Petri, que obviamente es lo que se llama W y M sub 0, ¿sí? Que, a ver, intuitivamente, no sé si se dan cuenta lo que representa el conjunto W. Por ejemplo, vemos que hay 7 elementos en el conjunto W. ¿Qué creen que es?
¿no? Como para darse cuenta, hay un 2, hay un 3, hay un Los 2. pesos, Efectivamente, son los pesos que hay en cada una de las aristas o de los arcos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo simplemente describo los arcos, van a ser como todos arcos de peso 1, ¿sí? No va a ser para nada ponderado en nuestro grafo. Entonces, justamente acá se asignan los pesos, ¿sí? Entonces, acá hay que ser muy cuidadoso con la notación. ¿Por qué? Porque la primera arista, la que va de P sub 1 a P sub 3, va a tener un peso de 1. O sea, va a haber una relación, ¿sí? 1 a 1 entre las transiciones y los pesos. O sea, no lo pueden escribir desordenado porque va a estar mal. Esto es importante. Entonces, el arco, el primer arco que escribo está relacionado al primer peso. Es por eso que no dice nada. Cuando no dice nada, recuerden que el peso es de 1. El segundo arco tiene un peso de 1, por eso tampoco dice nada. Y el tercer arco tiene un peso de 2, es por eso que acá tiene el 2, ¿sí? Entonces, W es el peso que tiene cada uno de los arcos. Con mucho cuidado con el orden, otra vez. ¿Me siguen hasta ahí? sí, sí. Bueno, y lo último es el conjunto M sub 0, que no alcanza con describirlo con una sola letra, si no se tendría que llamar M, sino que está relacionado al tiempo. En este caso, la M viene de marcado, es el marcado en el tiempo T sub 0, o sea, es el marcado inicial, si quieren así decirlo, que obviamente, ¿qué va a ser? Va a ser la cantidad de token que hay en este tiempo en cada una de las plazas. Entonces, acá también hay que ser muy cauteloso con el orden, ¿sí? Porque este orden está relacionado al orden en el que uno puso las plazas. Entonces, en este caso, en el tiempo T sub 0, lo que va a ocurrir es que en la parcela P sub 1 va a haber un token, y efectivamente hay un token. En la plaza P sub 2 va a haber dos tokens, efectivamente hay dos tokens. Bueno, en la 3 y en la 4 no hay token, y en la 5 hay tres tokens, ¿sí? Entonces, esta es la forma analítica de escribir una red de Petri, ¿sí? Si uno no tiene el grafo, lo que tiene que tener es sí o sí estas 5 definiciones. Las plazas, las transiciones, la función de transición, los pesos y el marcado. O sea, el dibujo y la forma analítica son totalmente análogos. ¿Ok? Bien. Bueno, Perfecto. ahora pasemos a ver cómo empezar a ejecutar los disparos de las transiciones si es que se pueden ejecutar. Vamos a empezar de derecha a izquierda simplemente para entenderlo a modo pedagógico, a ver qué cosas se pueden generar y qué cosas no. Voy a correr un poquito esto que me molesta. Por ejemplo, la transición T sub 3 se puede activar, se puede disparar en este instante inicial. Estamos parados en el instante T sub 0. La transición 3 para ejecutarse en este momento, ¿cuántos tokens necesita consumir? Como no dice nada, Eh, necesita consumir un token, ¿sí? ok, Cuando entonces no dice preguntás nada, si era necesita cero o uno. 1. No, no, sí, siempre uno necesita, ¿sí? Si es cero, ni siquiera existe el arco, ¿bien? Cuando no dice nada, dice uno. Bueno, necesita un token de la plaza P sub 3. Bueno, en la plaza P sub 3 no hay ningún token, así que esta transición no se puede ejecutar. Y en el caso de que se ejecute, va a generar dos tokens nuevos y se los va a dar a la plaza P sub 5, cosa que no pasó porque no puede consumir recursos. Después, la transición T sub 2, esta sí podría ejecutarse, ¿no? En esta se podría ejecutar sin ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque acá me está diciendo que va a consumir uno, podría consumir este tranquilamente, y va a generar 3. ¿Sí? Así que aquí la transición T sub 2 no solamente se puede activar, sino que sería una fuente de recursos, ¿sí? Una fuente de token. Consumiendo uno, podríamos generar 3. ¿Me siguen con eso? La transición T sub 2. Sí. Buenísimo. Y ahora la transición T sub 1 necesita consumir un token de la parcela 1, perdón que le digo parcela, se llama plaza, pero no sé por qué le digo parcela, de la plaza P sub 1. ¿La puede consumir? Sí, tengo. Buenísimo. Y al consumirla, ¿qué va a ocurrir? Me va a generar dos tokens que van a ir a la parcela 3 y un token que va a ir a la plaza número 2. ¿Sí? ¿Se entiende cómo sería la evolución de esta transición si se ejecuta? Ilústrenla en sus mentes cómo creen que quedaría. Consume un solo token de P sub 1, le da un token a P sub 2 y le da dos tokens a P sub 3. ¿Sí? Bueno, y eso que acabo de describir es lo que estamos viendo en la primera secuencia de disparos. ¿Sí? Acá tenemos
que el marcado en el tiempo t sub 1, ¿sí? Ya no es más el marcado inicial, sino que es un marcado que se ve modificado. ¿Por qué? Porque desde el tiempo t sub 0 estoy ejecutando la transición t sub 1. ¿Se entiende esta definición? Yo estoy parado en un determinado tiempo y en ese determinado tiempo ejecuto t sub 1. ¿Sí? ¿Cómo queda esto? Bueno, la plaza p sub 1 pierde su token, es por eso que queda con 0 token. La plaza p sub 2, que tenía 2 tokens, va a tener uno más, porque viene por la transición, entonces efectivamente pasa a tener 3 en vez de 2. Y la plaza p sub 3, que tenía 0 token, pasa a tener 2 tokens. ¿Sí? ¿Me siguen? Una buena forma de saber si una transición es fuente o sumidero es la sumatoria de lo que es el marcado inicial, en este caso la sumatoria me da 6, ¿sí? Y la sumatoria del marcado final, en este caso me da 8. Me está diciendo que generé 2 tokens más de los que tenía. Antes tenía 6, ahora tengo 8. Así que al ejecutar una transición se generaron más de los que consumí. ¿Bien? ¿Siguieron con eso? Sí, todo eso también se puede hacer desde la parte, o sea, teniendo solamente, digamos, el... El gráfico. No, lo otro, digamos, ¿no? O sea, si no tengo el gráfico, igual puedo hacer todo eso, ¿no? Ah, sí, obvio, obvio. Sí, sí, sí. Acá tenemos el gráfico como para apoyarnos, pero claramente sí. O sea, simplemente estoy diciendo cuántos consumí Claro. en cada una de las plazas y cuántas se generaron. Sí, sí, se podría hacer todo directamente desde la parte de los conjuntos. Bueno, Bien. analicemos qué pasa con este, ¿sí? La transición T sub 2. Se ejecuta la transición T sub 2. ¿Cómo queda? Vamos a ver qué pasó. La T sub 2 es esta que está acá. Es decir, va a consumir un token de P sub 2, ¿sí? Y se lo va a dar a P sub 4. Entonces, vamos a ver qué pasa con P sub 4. P sub 4. Acá estamos. Le vamos a dar 3 tokens a P sub 4, ¿sí? Entonces P sub 4 queda con 3, ¿sí? P sub 2 pasa a tener uno solo. Efectivamente, esto está bien. Y no mucho más, ¿sí? ¿Me siguen con esto? Consumí 1 de P sub 2, me quedo en 1. Y P sub 4, que tenía 0, pasa a tener 3, porque es lo que está acá. Díganme si me siguieron con este otro, porque este tiene como una pincelada de mística este. A ver, mírenlo con cariño y me dicen si me siguieron. Este que está acá. Es igual que el anterior, obviamente, pero tiene un detallecito que ahora lo discutimos si quieren. Miren con cariño M sub 2, el marcado 2. ¿Cómo lo ven? ¿Está bien? ¿Está mal? Más o menos. Voy a cambiar por esto. Bueno, me llevo mal con el LibreOffice, no importa. Parece estar bien, muy bien. Sí, efectivamente está bien. Pero miremos esto, a ver si encuentran el error. Acá tenemos que yo tenía 3 tokens en la parcela P sub 2, ¿sí? Y estoy consumiendo uno por la transición, y sin embargo acá puse que quedó en uno, no que quedó en 2. A ver si me dicen si... No, 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 Pero eso es porque está porque saliendo de estamos en, M0, ¿no? Ah, bueno, muy bien, claro, esa es la cuestión. seguimos en el cero. Exactamente, eso quería estar seguro que lo estaban viendo. A ver, no es que yo sigo desde donde quedé, ¿sí? Yo no sigo desde acá. Yo estoy diciendo que desde el momento M0, y el momento M0 es este, ¿sí? Quería ver si estaban captando eso. Yo cuando ejecuté la transición T sub 1, los tokens quedaron totalmente distintos, ¿sí? Pero ese no es más el estado M0, ¿sí? Entonces, efectivamente, no es que estoy siguiendo desde este estado, estoy siguiendo desde el estado M0. Es como que estoy dando las dos alternativas. ¿Qué pasa si yo ejecuto la transición T sub 1 desde M sub 0? ¿Y qué pasa si ejecuto la transición T sub 2 desde M0? ¿Bien? Muy bien que lo captaron. Efectivamente, estaba bien. ¿Ok? ¿Se entendió Esto, esto? profe, es Sí. como una representación más funcional, digamos. También se podría hacer una representación más orientada a objetos, quizá, que es la que sí sería como un estado que se va actualizando a medida que lo vas modificando, entiendo, ¿no? No sé si te seguí con la analogía, es probable que lo que me digas está bien.
Que acá, o sea, acá es como una representación más en funciones que generan variables, que vos como introducís en el siguiente paso y mantenés esto, los estados en una variable, ¿no? En este caso M0, M1, M2, M3, ¿no? Ok, ahí te entendí. O sea, vos me estás hablando como que los M's, lo que son los marcados, son variables que van cambiando su valor a medida que cambiamos los estados. Eso me estás Claro, diciendo. Sí, bueno, sí. pero también podría haber una representación en que este M sea tipo un atributo en una clase y a medida que vas ejecutando estos disparos se vaya alterando esa misma dentro de la clase, quizás, ¿no? No, eso sí que ya no lo veo. ¿Por qué? Porque Mm, M es un vector que te dice en qué estado quedan distintos nodos. O sea, a priori no es el atributo de ninguno de ellos, ¿sí? A lo sumo mm, podría ser un atributo de algo más general, podría ser el atributo del entorno en el cual se están ejecutando los nodos, ¿sí? Pero como es claro, un ok. vector que representa en qué estado está cada uno de los nodos, no sería un atributo, ¿sí? Sería algo bastante más general. Podríamos pensarlo como una configuración general de un sistema, ¿sí? Una configuración general, no mucho más que eso, ¿sí? Ok. Bueno, si entendieron estos dos, entiendo que todos los otros no van a tener problema, pero bueno, básicamente estos son como quedan los marcados a medida que ejecutamos algún determinado tipo de disparo. Bien. Bueno, a ver, les pregunto. Fuentes ya vimos que hay algunas. ¿Sumidero hay alguno o no? Es decir, ¿consumo más token de los que genero en algún momento? ¿Sí o no? No, ¿no? No, parecería ser que no. O sea, siempre consumo y genero más. De hecho, siempre, miren, consumo uno y genero 3 en total. Consumo uno y genero 3, consumo uno y genero 2. En el único caso que hay empate, que son equivalentes consumo y, eh, el consumo y la generación, es acá, que hay un 1-1, ¿sí? Pero bueno, la transición es doble, así que efectivamente no hay sumidero en ningún tipo de momento. Bien, bueno, volviendo al anterior, marqué este detalle de que estábamos partiendo de M sub 0, ¿por qué? Porque cuando hay más de una transición, ¿sí? Hay más de una transición que podemos ejecutar. Ya habíamos visto que la transición T sub 2 se podía ejecutar y la transición T sub 1 también se puede ejecutar. Es decir, pueden pasar dos cosas en simultáneo, ¿sí? Hay dos cosas que pueden ocurrir que está todo ok. Tienen pulgares arriba tanto la transición 1 como la transición 2. Bueno, ¿cuál es la que ocurre primero? Tranquilamente podrían ocurrir en simultáneo. Uno cuando hace el modelado, primero verifica una y después verifica la otra, porque uno es un humano y no puede escribir las dos en simultáneo, pero tranquilamente la transición T sub 1 y la transición T sub 2 se pueden ejecutar. Bueno, para modelar un poco esto, aparecen justamente los árboles de alcanzabilidad de las marcaciones de redes de Petri, donde justamente maquetamos esto. ¿Qué pasa si en simultáneo o si quiero analizar qué pasaba con una transición y con otra? O sea, es como que uno va abriendo los dos caminos posibles de las dos transiciones, ¿sí? Porque si yo no les digo qué transición hay que disparar, tranquilamente uno puede disparar una y no puede disparar la otra, ¿sí? Entonces acá esta es la forma de modelar todos los posibles estados en los cuales vamos a evolucionar o podríamos evolucionar, ¿sí? Con la transición T sub 1 llegamos a este estado, ¿sí? Y con la transición T sub 2 habíamos llegado a este otro, ¿bien? Una vez que estamos acá, uno debería volverse a preguntar si podemos ejecutar alguna otra transición, ¿sí? En este caso, transición T sub 2, T sub 3, T sub 1 y así el árbol se va abriendo cada vez más y más, ¿sí? Teniendo presente cómo va a quedar la marcación en el caso de que ejecutemos una transición u otra. Voy a mirar rápidamente la red de Petri a ver si es la misma. Parecería ser que sí, que es la misma. 3, 5, esperen que comparo. 2, 3, 1, sí, es la misma, efectivamente. Bien. Bueno, acá habría que tener bastante más cuidado porque ya al tener un solo dibujito podríamos llegar a perdernos. Pero, por ejemplo, vamos desde la transición T sub 2, ¿sí? El segundo estado, el estado M sub 2, era este, ¿sí? Que me quedaba con 1103. Entonces, en este estado, a ver, la transición T sub 1, ¿qué es lo que hace? Consume un token de la parcela 1, así que esta pasa a estar en 0. Le da uno más a la parcela 2, que pasa a estar en 2. Le da 2 más a la 3 estaba en 0, pasa a estar en 2. Y bueno, las otras dos no las toca, ¿sí? Entonces así podemos seguir evolucionando, ¿ok?
Entonces, esta es una buena forma de tener presente todas las posibilidades que hay con este tipo de grafo. Entonces, ¿qué virtud creen que nos da este tipo de diagramado con relación a grafos o con relación a autómatas? ¿Creen que nos puede brindar esto? Mientras voy a buscar algún otro dibujito que por ahí nos represente un poquito más. Este podría representarnos más lo que voy a decir ahora. ¿Qué virtud tiene a comparación de los otros? Puedes ver como las posibles combinaciones de recorridos. Sí, no, eso tanto no me gusta porque combinaciones de recurridos, así como lo decís, podríamos modelarlo con cualquier otra cosa, ¿no? ¿Sí? Simplemente combinaciones, no. Hay otra cuestión que no la pueden modelar ni con grafos ni con autómatas finitos. Quizás con este se ve un poco mejor lo que voy a decir ahora. Miremos lo que pasa acá, ¿no? Este es el estado inicial, ¿no? Que es la forma de modelar lo que se llamaba la exclusión mutua en programación concurrente, pero anecdótico, eso sí, la forma de modelar un semáforo. Pero olvidemos, ¿no?, que está relacionado con el semáforo. Veamos simplemente cómo funciona, ¿no? Tenemos esta transición que no tiene ni siquiera nombre. ¿Qué hace esta transición? Necesita un token de acá y necesita un token de este semáforo, ¿sí? Y genera uno solo. Es decir, este lo voy a perder, este lo voy a perder, ¿sí? Y va a pasar a haber uno acá. ¿Me siguen? Eso hace esa transición. ¿Ok? Y después la próxima transición va a consumir este que está acá, pero me va a generar uno acá y me va a generar otro acá. ¿Sí? Ese sería como dos movimientos, de dos transiciones. ¿Sí? Hice dos marcados en uno. ¿Me siguieron con el juego que hice acá con los tokens? Si quieren lo vuelvo un ratito para atrás. Este era el estado inicial. Tenemos dos procesos que están compitiendo por ejecutarse uno y el otro. ¿Sí? Tenemos el proceso 1 y el proceso 2. Los dos se quieren ejecutar, pero por algún motivo estamos diciendo no, los dos juntos no pueden ejecutarse, necesita ejecutarse uno u otro. Entonces, ¿qué hace? Sea cual sea el que primero que se ejecuta, consume este recurso, y al consumir este recurso, el otro proceso queda a la espera. ¿Por qué? Porque este otro proceso ya no tiene el recurso que necesitaba, entonces no se puede ejecutar. Es decir, la transición no se ejecuta. ¿Me siguen? O sea, es como que este token que está en lo que se llama semáforo es el que define qué proceso se va a ejecutar. ¿Sí? Es como que le doy la antorcha a alguien para que siga corriendo. El otro tiene que esperar a que vuelva la antorcha. ¿Sí? Si no, no puedo seguir con mi maratón o con mi pique. Entonces, el semáforo juega ese rol. Pero bueno, volviendo a la pregunta, más allá del modelado que estamos viendo, ¿qué estoy ganando con este tipo de maquetado? Hay una propiedad que ni con grafos, ni con autómatas, ni siquiera con diagramas de flujo, podemos modelar. Hay algo acá. ¿La espera de otras cosas? No. Uy, Puede. Uy, justo suena la alarma. Puede que esté ligado a la espera de perdón. resultados. No pasa nada. Puede que esté ligado a la espera, pero la respuesta es bastante más genérica que eso. Es que estoy modelando con una sola imagen tiempos futuros. ¿Sí? Es el único diagrama que permite dinamismo temporal. Yo con un solo dibujo estoy diciendo todo lo que va a pasar en este tiempo y en cualquier otro. ¿Sí? Yo con esta simple descripción estoy diciendo que este token se va a ir, que lo voy a consumir por este va a desaparecer, que va a venir acá, y que va a venir acá después otro, y que más adelante, se va a activar esta transición, que va a venir esta pelotita para acá, que esta otra va a venir hasta allá. O sea, estoy diagramando muchos tiempos en una sola imagen. ¿Sí? Y esto no se podía hacer con ningún otro diagrama. ¿Sí? Estoy modelando no solamente el estado inicial de mi programa, sino cualquier otro estado temporal. ¿Sí? Puedo saber cómo va a estar mi programa en distintos tiempos. ¿Sí? Y eso no se podía hacer. ¿Sí? Eso con ningún otro diagrama podíamos generarlo. Siempre los diagramas que hacíamos eran diagramas conceptuales o diagramas de flujo de control de información, pero no veíamos cómo estaba la información de acá a 19 ejecuciones o de acá a 5 días. No sabíamos cómo iban a estar nuestras variables o lo que sea que uno esté trabajando. Entonces, esto es lo que nos permite las redes de Petri. Con un simple dibujo sabemos cómo es la evolución temporal de lo que sea que estemos analizando. Este tipo de diagramas
se usa mucho también lo que tiene que ver con la logística, con el empaquetado, ¿no? Uno sabe qué lugares de depósito hay, qué lugares de recepción hay, qué cintas transportadoras tenemos, y con una simple imagen, sabiendo cuántas cajas puedo consumir por la cinta y hacia dónde va la cinta, y qué tiempo tarda la cinta en llevar la caja, y todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la logística, con una simple imagen yo puedo saber dentro de 2 horas dónde van a estar las cajas, en qué posición van a estar y cuánto voy a demorar en a terminar con todo el ciclo, ¿sí? Bueno, y eso con cualquier otra cosa que se les ocurra en la analogía. Entonces, modelamos en tiempo futuro. Y esa es como la gran ventaja. Y además, ventaja número 1, estamos modelando a futuro, modelado temporal, que es la primera vez que lo conseguimos. Además, conseguimos otra virtud, es que este ciclo, o cualquier otro que estemos modelando, podría llegar a ser infinito, ¿sí? Por primera vez estamos haciendo un modelo que podría repetirse durante toda la eternidad, ¿sí? Una vez que se activa una transición, se podrían seguir activando todas infinitamente, entonces nunca terminaría el control de datos, y eso tampoco lo podíamos hacer. De hecho, siempre marcábamos, cuando trabajamos en gramáticas formales, con autómatas finitos, grafos siempre era un conjunto de nodos finitos, un conjunto de aristas finitas. Los recorridos siempre eran caminos finitos. Bueno, en este caso, los caminos del token o los caminos de la información podrían llegar a ser infinitos, ¿sí? Entonces, por primera vez tenemos un modelado infinito de la información, ¿ok? Entonces, si en algún momento les preguntan qué virtud tienen las redes de Petri con relación a cualquier otro tipo de modelado, es esto, es que dejamos de trabajar con campos finitos, pasamos a trabajar con campos infinitos y hacemos un modelado temporal, ¿ok? Son como las dos grandes virtudes que tiene esto. Pasamos a ver algún otro, también, bueno, toda la parte esta que viene acá del PowerPoint la voy a pasar un poquito por alta porque justamente es todo lo que se explica en concurrente, pero bueno, este podría ser otro ejemplo para que veamos cómo funciona este. Tenemos un productor y un consumidor, o sea, alguien que produce algo y alguien que consume otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto que está acá? Tenemos una transición que se puede ejecutar solamente si tenemos un token acá. Efectivamente, la transición de producción se ejecuta. Entonces, el token lo consumo, lo pierdo y se genera este nuevo token. Una vez que yo pude producir este chocolate, ¿qué ocurre? Quiere decir que este chocolate va a estar disponible para que alguien lo consuma. Entonces, el chocolate va a pasar a estar en lo que se llama acá el buffer, ¿sí? Y además, la transición activa que el productor pueda seguir con su producción. Es decir, produce uno y ya eso que se ha producido pasa a estar directamente listo para el consumo. De la misma forma, podría producir algún otro. Me cuesta mover esto, no se imaginan. Ahí está. Podría producir otro. Una vez que se produce, pasa a estar listo y ahí puede seguir produciendo. Entonces, estoy diciendo cómo el tiempo va alterando lo que es el almacén de los productos, ¿sí? Y lo mismo podría ser del otro lado, ¿sí? El consumidor puede consumir solamente si hay cosas en el almacén, difícilmente pueda consumir algo que nadie ha producido. Entonces, efectivamente, cada vez que el consumidor quiere consumir, necesita estar activo, necesita ver un chocolate en el almacén, y una vez que se cumplió con esto, quiere decir que consumí un elemento y que al consumirlo nuevamente puedo seguir consumiendo. Entonces, acá vimos como, me perdí un poco, pero como 6 estados, 6 tiempos en un solo modelo. Y así podría seguir todo el día jugando con las pelotitas, con los tokens. Y efectivamente vemos como este ciclo podría no terminar nunca. ¿Sí? De hecho, nunca terminaría. Entonces, para cada uno de los marcados le asignamos un tiempo. Entonces, de acá hasta el infinito, yo puedo saber cómo va a ser la evolución de estos tokens o la evolución de las actividades que va a realizar tanto el productor como el consumidor de acá al tiempo que yo quiera. Bueno, nada, esta es una variante de producto consumidor. Tampoco quiero hacer mucho hincapié en eso, que ya lo han visto seguramente en concurrente. Y lo mismo con lectores y escritores, ¿sí? Vamos a ver los próximos. Bueno, estos son ejercicios resueltos. Bueno, acá tenemos uno. Vamos a pensarlo un poco. En este PowerPoint van a tener bastante resuelto. Ustedes en su caso particular ya tienen la cursada terminada, ya se les tomó lo que se les tenía que tomar.
pero bueno, si alguno tiene que rendir el final, puede que les sirva estos ejercicios que están resueltos. Vamos a analizar un poquito qué es esto, ¿sí? ¿Qué marcado es alcanzable? Es decir, ¿a qué estado podría llegar de todos estos? Vamos a analizar solamente uno, y después si quieren piensen en el B y el C. Entonces, tenemos inicialmente esta red. Vamos a ver si puedo hacer copiar y pegar. Si puedo hacer copiar y pegar, lo hacemos prolijito. Vamos a ver, le tengo fe. Sacamos esto. Y venimos acá. Bien, bueno, acá tenía preparada una pizarra por si la necesitaba. Efectivamente, esto era para marcarle las diferencias que hay entre los autómatas finitos, los grafos y efectivamente las redes de Petri. Acá tenemos nuestra red de Petri. Y voy a pasar a escribir el marcado que necesitábamos. Déjenme recordarlo. ¿Dónde está? Acá no. Acá está. Bien. Vamos a hacerlo con el A. Vamos a chequear si el A efectivamente se cumple. El 0, 0, 1, 1, 0. Vamos a ver si podemos llegar a alcanzar ese estado. Bien. Voy a escribirlo. Ven un segundo. Están viendo, ¿no? La pizarra. La pregunta es si yo puedo llegar a este marcado. El marcado dado por el 0, 0, 1, 1, 0. ¿Sí? La pregunta es, ¿puedo alcanzar ese estado? Bueno, ¿qué creen que es lo primero que habría que hacer? Primero producir en T1, que es el único que se puede. Bueno, efectivamente, sí. Pero antes de eso me gustaría hacer algo más. O sea, las plazas no las voy a escribir porque las plazas asumimos que están en orden. Las transiciones tampoco porque están en orden. Las marcaciones, lo primero que haría en este tipo de ejercicio es escribir la marcación inicial, porque es como lo más importante del ejercicio es tener siempre conciencia del marcado. Entonces, en este caso el marcado es muy sencillo, el 1, 0, 0, 0, 0. O sea, hay un token solamente en la primera posición, no hay ninguno más. Pero me parece importante partir desde acá, ¿sí? Bueno, entonces, como por allá dijeron, lo único que se puede ejecutar es el disparo T sub 1. Entonces, vamos a ver cómo me queda mi momento luego de disparar la transición T sub 1. Voy a poner T sub 1 como transición. De hecho, voy a hacer una anotación un poquito más abreviada. Voy a poner el M1, quiere decir que estoy ejecutando la transición T sub 1. Entonces, ¿cómo queda mi marcado en ese tiempo? Primero, el token lo consumo, lo pierdo. P sub 1 queda con 0 elementos. P sub 2 pasa a tener 1. Y P sub 3 pasa a tener 1. Todo lo otro no lo toqué. ¿Sí? Bien, hasta ahí es como la única alternativa, no había mucho más que hacer. Entonces, ahora, ¿cómo quedaría? Me queda, voy a tratar de ir marcando, acá marco con crucecitas como para no perdernos. ¿Qué debería ejecutar si quiero llegar a este estado? Al estado de acá. El 0 ya lo Tendré. tengo, el 0 ya lo tengo, el 1 ya lo tengo. Que me encantaría perder este elemento, ¿sí? Me encantaría perder el elemento que está en la transición, la parcela 2 y ganar uno acá, en la 4. ¿Sí? Entonces, ¿qué creen que podemos hacer? Como poder podemos hacer un montón de cosas seguramente, pero parecería ser lo más apropiado ejecutar T sub 2. Entonces vamos a ver cómo queda mi marcado luego de haber ejecutado la transición T sub 1 y luego de ejecutar la T sub 2. Esto es importantísimo, ¿sí? Ir marcando una correlación en qué transiciones uno fue realizando. Porque si yo pongo marcado M sub 2, ¿qué estoy diciendo? Si bien este por ahí no es el ejemplo más feliz, pero si yo solamente escribo esto, se puede prestar a la Que confusión. ¿Por qué? claro, que hiciste de cero, hiciste primero la Claro, como que transición lo 2. primero que hice fue la transición T sub 2. Acá en este caso ni se hubiera podido, ¿no? Pero podría prestar a la confusión. Regla no era lo que quería, fuera, quería la goma. Entonces, es importante ir marcando el relato de qué transiciones fueron ejecutando, ¿sí? Porque si solamente marcan la transición en cuestión, difícilmente pueden seguir trazando el camino. Bueno, sigamos. Entonces, la transición T sub 2, ¿qué hace? Consume este token y genera uno en P sub 4. Lo genera acá. Entonces voy a borrar este que está acá. Fuera. ¿Puedo borrar esto?
Bien, entonces, ¿cómo quedó? Bueno, parece que el ejercicio era demasiado sencillo, me parece a mí. El 0 quedó. En P sub 2 teníamos 1, pero lo consumí. En P sub 3 no hice nada. Y P sub 4 pasó a ver 1. Ya bueno, sí, efectivamente era bastante sencillo. Pensé que había que hacer más movimientos. Pero efectivamente pudimos alcanzar este estado ejecutando la transición T sub 1 y la transición T sub 0. ¿Sí? Haciendo esos dos movimientos generamos el estado que queríamos. Otra vez, piensen que si estos son cajas y quieren vaciar la caja, quieren vaciar el almacén 1 y pasar cajas al almacén 4, bueno, ¿cómo podrían hacerlo? Bueno, esta podría ser la forma, ¿sí? Para que vean que hay una relación con lo que sea que quieran modelar, ¿sí? De hecho, entiendo que hay un equipo de chicos que está trabajando, no sé si en las PPP o en las TFL, que está trabajando con algo de logística de paquetes, y justamente lo primero que tuvieron que estudiar son redes de Petri, ¿sí? O para que vean que efectivamente esto se puede aplicar a múltiples disciplinas. Bien, bueno, si no me falla la memoria, el PowerPoint llega a su fin, tiene un par de ejemplos más, pero básicamente eso era lo que quería explicar de redes de Petri. No quería ser así como muy repetitivo con cosas que ya estuvieron viendo. Así que bueno, no sé si tienen alguna duda o no sobre esto. No, muy claro, la verdad. Bueno, me alegro. Así es, no deja de ser un modelo, no deja de ser simplemente un dibujo, como a mí me gusta decir, que después van a tener que aplicarlo a determinadas disciplinas. ¿Sí? No está muy ligado a la programación ni nada por el estilo, está simplemente ligado al entendimiento de algún negocio, del flujo de información o el flujo de recursos. ¿Sí? Pero Sí, bueno, entrar en juego quizá más en la etapa de diseño de una efe- aplicación o algo así. efectivamente, diseño y entendimiento de lo que sea que uno va a trabajar. ¿Ok? Reitero, en concurrencia y en distribución de recursos, es súper importante, por eso lo vimos en concurrente y en distribuido. Bien.